A ver, la historia oficial, la que todos conocemos, termina en un búnker allá en Berlín en 1945. Pero, ¿y si ese no fue realmente el final? ¿Qué tal si hubo una ruta de escape, una operación secreta? Hoy vamos a meternos de lleno en la evidencia que apunta a un destino que, la verdad, suena increíble. Argentina. Miren, según las fuentes que vamos a analizar, el fin de la guerra no significó el final para algunos de los nombres más pesados del Tercer Reich. Y la afirmación es, bueno, es tremenda. Que no murieron en ese búnker, sino que simplemente cruzaron el charco y empezaron una vida nueva al otro lado del Atlántico. Ok, vamos a entrarle a esto. El investigador Abel Basti, que es la fuente principal para este análisis, pone una regla bien clara sobre la mesa. Acá no se trata de creer o no creer, se trata de evidencia, de pruebas, y son justamente esas pruebas las que vamos a revisar una por una. Y la primera pieza de este rompecabezas es una persona. Es la historia del único testigo que sigue vivo y que vio algo absolutamente extraordinario en la costa de Argentina allá por 1945. Se llama Omar Cernadas. Y ojo, a sus 95 años, el investigador que habló con él dice que su lucidez y su memoria son impresionantes. Lo que este hombre recuerda de cuando era un adolescente es, literalmente, el punto de partida de toda esta historia. Bueno, vamos a repasar su relato. Imaginen la escena, es agosto de 1945. Omar, que tenía apenas 15 años, está en la casa de su abuela, que era alemana, allá en Necochea. De repente la abuela le pide a la familia que se vayan unos días porque iban a recibir unas visitas. Cuando Omar vuelve, ve llegar a 5 hombres con uniformes alemanes. Pasan 2 días y un autobús verde se los lleva. La bomba viene después, cuando su tío le cuenta de dónde venían esos hombres, de un submarino que explotó. Y es acá donde su testimonio se vuelve potente. Porque Cernadas no solo se acuerda del evento en general, se acuerda de detalles súper específicos. El uniforme azul de la Kriegsmarine, que llevaban unas maletas chiquitas con papeles, hasta el color del autobús. Son esos detallitos los que casi 80 años más tarde le dan un peso tremendo a lo que cuenta. Claro, el relato de Omar nos lleva de cabeza a la siguiente pieza del rompecabezas. Una que no habla, pero que está ahí, en el fondo del mar. Los restos de un submarino alemán. Y no estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? Le dicen el bicho. Es una mole de casi 80 metros de largo y está hundido a apenas 26 metros de profundidad justo en la boca del puerto de Quequén. O sea, un gigante de acero escondido a plena vista. Y acá es donde las dos historias, la de 1945 y la de hoy, hacen clic. El tío de Omar, en su momento, dijo que el submarino explotó. Ahora un perito naval italiano analiza las imágenes y ¿qué concluye? Que fue volado a propósito, con explosivos militares. Tenemos 2 épocas, 2 fuentes totalmente distintas, llegando a la misma conclusión. Pero, a pesar de este análisis de expertos, la historia oficial es otra cosa. Mientras los peritos internacionales dicen, esto es un submarino de la Segunda Guerra, destruido a propósito, el gobierno argentino, en sus cartas de navegación, lo tiene clasificado como casco desconocido. Así, sin más. Claro, ese casco desconocido nos obliga a preguntar algo más grande. ¿Esto fue un simple error? ¿Un descuido? ¿O estamos hablando de un encubrimiento sistemático? Pues bien, la evidencia documental apunta más bien a lo segundo, y todo empieza con un incidente policial. La secuencia de lo que pasó es de verdad de película. Unos peones denuncian que vieron un desembarco. El comisario de la zona, de apellido Mariotti, va a investigar y sigue unas huellas de camiones que lo llevan hasta una estancia llamada Moromar. Pero cuando llega, no encuentra respuestas. Encuentra hombres con ametralladoras que le cortan el paso. Mariotti pide refuerzos, como es lógico, pero la respuesta de sus superiores es un no rotundo. Solicitud denegada. Pero el momento clave es este. La orden que recibió el comisario Mariotti, que quedó documentada, de su jefe en La Plata fue así de directa. Usted no vio nada, olvídese. Y con esa frase, la investigación local quedó silenciada. Punto final. Bueno, ahora vamos a ver cómo este patrón, esto de no vio nada, olvídese, se repite y escala. Desde un pequeño pueblo en la costa hasta los niveles más altos del estado. Y acá ya entran en juego secretos, archivos y figuras muy pero muy importantes del régimen nazi. Primero, ¿quién era Martin Bormann? A ver, no era un nazi más del montón. Era nada menos que la mano derecha de Hitler,
el tipo que estaba detrás del telón moviendo los hilos y sobre todo el que manejaba toda la plata del partido. Si un hombre como él sobrevivía, eso, por definición, es un secreto de Estado. Y acá la investigación documental pega un giro increíble. El investigador Basti descubre la existencia de un expediente de Interpol Argentina. Y no era una notita, ¿eh? Era el legajo completo sobre Martin Bormann en el país, con fotos, con testimonios que confirmaban que estaba ahí. Lógicamente, Basti pide acceso a ese expediente. Y la respuesta oficial del gobierno argentino por escrito fue que después de revisar el asunto se comprobó que el expediente se ha perdido. Así nomás, un archivo de una importancia histórica tremenda simplemente desaparecido. Ok, pero ¿por qué tanto secreto? ¿Cuál sería el motivo? Las fuentes que analizamos sugieren un par de razones que van más allá de la ideología. Una, reciclar a estos expertos nazis para usarlos en la Guerra Fría contra el comunismo. Y dos, proteger la continuidad de los negocios. Negocios gigantescos entre empresas de la era nazi y grandes corporaciones de Occidente. Y si todo esto parece poco, la investigación presenta una afirmación todavía más explosiva. Sale de una entrevista con una de las esposas del dictador paraguayo Stroessner. Ella cuenta que la supervivencia de Hitler era un secreto a voces en Paraguay y que después de la caída de Perón en 1955, el mismísimo Hitler se habría mudado de Argentina a Paraguay para estar más seguro. Entonces, para recapitular, ¿cuáles son los pilares de esta investigación? Primero, el testimonio detallado del único testigo que vio todo. Segundo, la evidencia física, el submarino de 80 metros que confirma lo que dijo el testigo. Tercero, la orden documentada a la policía de no ver nada. Y cuarto, el expediente de Interpol sobre un pez gordo del nazismo que oficialmente se perdió. Todo esto nos deja con una pregunta final que es bastante grande. Cuando la evidencia física se etiqueta como desconocida, cuando los archivos oficiales se pierden y cuando se imponen secretos de Estado, ¿cómo se escribe la historia en realidad? Y más importante, ¿qué versión de la historia es la que termina llegando hasta nosotros?